pueden pasar a su clase. Gracias a Dios por todos estos niños, gracias a Dios por sus maestros. Cada semana vemos más niños. Que Dios bendiga la vida de los niños, de los maestros, de los siervos que están ahí presentes, preparándose, orando para poder enseñarles a esa nueva generación. Que Dios los bendiga y les dé mucho más sabiduría, más conocimiento. Que Dios los guarde. Vamos al libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 5. Vamos a leer la palabra del Señor juntos. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Bendita es la palabra de Dios, y que ella alumbre nuestras vidas en esta mañana. Le damos gracias a Dios, en primer lugar, porque nos ha permitido terminar un libro del Antiguo Testamento, el libro de Daniel, y hoy tenemos la oportunidad de comenzar un nuevo libro, una nueva serie de un libro del Nuevo Testamento, del Evangelio de Juan, uno de los 4 evangelios, el Evangelio de Juan. Si usted no tiene una Biblia, al frente de su banca hay Biblias. Tome la Biblia, abra, mírela. La Biblia tiene 2 testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. En la mitad, más de la mitad va a encontrar Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Es el evangelio que nosotros vamos a ver. Vamos a estudiar uno de los 4 evangelios. Y este evangelio de Juan nos presenta detalles únicos acerca de la vida, del ministerio, de los milagros de Jesús, aquí en el Evangelio de Juan. Muchos eruditos lo han llamado el Evangelio espiritual. Y además, ¿qué hace Juan? Él nos presenta una exposición sencilla, clara, sobre la salvación. Hermanos, casi todos los creyentes pueden repetir de memoria el Evangelio. En pocas palabras. Y si usted no lo sabe, hoy es su oportunidad durante este tiempo para que usted memorice la palabra de Dios. Juan 3:16. Que usted lo sepa de memoria durante este estudio, para que usted pueda compartir que el Evangelio 3:16, porque de tal manera amó Dios a quien amó Dios al mundo, para que todo aquel que crea en su Hijo, el unigénito, el Hijo, uno solo, ¿para qué? Para que el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, lo puede anotar y estudie durante la semana. Pastor, yo sé versículos de que tengo 5 años. Vuelva a estudiarlo, hermano. Palabra por palabra y memorice y repítalo para que pueda compartir el Evangelio. Dice un autor, los que estudian el Evangelio de Juan se encuentran cara a cara con Dios mismo. Qué maravilloso. Y Juan es el escritor del Evangelio de Juan. ¿Quién fue Juan? Juan, su padre Zebedeo, era un pescador próspero en Galilea y vivía en Betsaida. Su madre fue Salomé. Esta mujer era una de las mujeres que siguió a Jesús hasta la cruz. Nos relata Marcos 15. Y Juan fue un pescador igual que su padre. Fue llamado a dejar la pesca y a seguir a Jesús. Y fue escogido entre los 12 apóstoles. Nos dice Mateo 12. Este hombre fue el más joven de los 12. Y además fue un discípulo de Juan el Bautista. Muchos
eruditos, estudiosos de la palabra, de la Biblia, afirman que este libro fue escrito para los gentiles, en vista de las necesidades que se daban. Y que en aquel tiempo los griegos, para los griegos, logos, que significa palabra, tenía un significado filosófico muy importante. ¿Por qué razón? Porque logos, la palabra, se refería al principio que gobierna el cosmos, que era el alma del universo, y que todo existía por logos, o la palabra, logos, para los griegos. Mire, un filósofo griego, Heráclito, en el siglo VI antes de Cristo, dijo que logos, fuego y Dios eran esencialmente lo mismo, que eran igual. Es decir, que era la última realidad para este filósofo. Mientras que un grupo llamado los estoicos, estos pertenecían a una escuela de filosofía de la antigua Grecia y Roma, ellos consideraban que logos era la razón eterna, el supremo principio del universo, logos. ¿Qué sucede con Juan? Bueno, para Juan este término, logos, palabra, verbo, tenía un significado más allá de un significado filosófico. Tenía un sentido personal, de relación, de compasión, de amor, de reconciliación. Logos, la palabra, el verbo. Y Juan dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando escucharon a Juan, querían conocer, saber algo más sobre logos. Toda esta gente, había mucho más que un concepto filosófico que ellos tenían. Y yo le pido hoy a Dios que todos ustedes escuchen este mensaje con un anhelo, con un deseo de conocer más y más, con un deseo insaciable por conocer al Logos, por conocer la palabra, por conocer a Jesús. Que haya ese deseo en ustedes y que crezca cada día más. Las herejías en ese tiempo eran muchas. Entre ellas, algunas negaban la deidad de Jesús, otros negaban la condición humana de Jesús. Y por esta razón dicen muchos eruditos que Juan escribió con un propósito, confrontar esa herejía con la verdad. Juan les dice, el verbo era Dios. Y luego les dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios, hombre. Dios, 100% hombre, 100%. Sin embargo, el único propósito que hoy necesitan saber todos ustedes, hermanos, y que todos necesitan saber, el único propósito cuando escuchan el Evangelio de Juan es el mismo que lo dio Juan cuando escribió a través de la inspiración del Espíritu Santo en Juan 20:30. ¿Qué dice? 30 y 31. Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes, ¿para qué? Ponga atención, para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. El propósito de este libro, hermanos, ¿qué tiene que hacer usted? Lea la palabra de Dios, lea, crea el Evangelio y viva la palabra de Dios. Pero qué difícil es creer en un Dios vivo. Qué difícil es creer que murió,
que resucitó, que ascendió al cielo, que es hombre y que es Dios al mismo tiempo. Qué difícil. ¿Cómo explicarlo? La mente humana no puede explicar la deidad y la humanidad de Cristo Jesús. No lo puede. Es imposible sin la presencia del Espíritu Santo. Imposible. Pero es mucho más fácil adorar a una estatua, que la podemos ver. Mucho más fácil adorar ese altar que está frente a nuestros ojos. Mucho más fácil cantarle a una cruz que está al frente, porque la podemos ver. Orar a imágenes, qué fácil. Y es más fácil adorar a aquellos ídolos que crean nuestros corazones y que se esconden atrás de nuestros corazones y son invisibles. Mucho más fácil. ¿Por qué? Porque están escondidos y están protegidos por nuestro corazón. Sin embargo, se convierten en sustitutos de Dios. ¿Para qué? Para poder regir su devoción diaria. ¿Qué más hacen? Dirigen su rutina cotidiana. ¿Sabe qué más hacen? Controlan su vida. ¿Quiénes? Esos ídolos que están escondidos. ¿Y quiénes son? Son muchos para poder enumerar. Ídolos. ¿De qué? De vanidad, de ambición, de riquezas, de ego. Y ustedes los conocen muy bien, hermanos. Todos ustedes los conocen porque están ahí. Aunque se escondan, están ahí. ¿Sabe? Lo que Dios ha prohibido hacer es lo que el hombre más quiere hacer. Queremos un Dios que satisfaga nuestros deseos egoístas y pecaminosos. Un Dios a nuestra imagen. Jesús es Dios. Y es el Dios que da vida donde no la hay. Jesús. Y en esta mañana vamos a confirmar esta verdad a la luz de las Sagradas Escrituras. El Verbo Eterno, título del mensaje. Juan, una vez más, el autor de este evangelio, retrocede hasta el tiempo, hasta el comienzo del tiempo, mientras que Mateo, podemos ver, regresa a la genealogía de Jesús hasta Abraham. ¿Qué hace Marcos? Marcos comienza con la narración del testimonio de Juan el Bautista. Lucas, ¿qué hace Lucas? Narra el nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús. Y solo Juan, solo este evangelio, regresa hasta Dios mismo. Juan. Antes de la creación del universo, nos dice Juan. Primer punto, Jesús es el Verbo. Jesús es el Verbo. El primer versículo, en la versión Reina Valera, nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y en el segundo nos dice: este era en el principio con Dios. Las primeras palabras de este evangelio nos llevan al primer libro de la Biblia, Génesis. En el principio, versículo 1, capítulo 1, versículo 1. En el principio. ¿Cuál principio? El principio de la creación. ¿Y qué vemos en el principio de la creación? Vemos la participación ¿de qué? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un Dios trino. Nunca existió un tiempo sin el Verbo. Nunca. Y nunca existió nada que no dependiera de Él para su existencia. Era, esta palabra, era, en el principio era, el verbo era, y el verbo era, y este era. Esta palabra está en un tiempo imperfecto,
¿Qué significa un tiempo imperfecto? Significa una acción de progreso, una acción continua. Es decir, el ser eterno del verbo. Eterno. Recuerde, el nombre con que Dios se reveló a Moisés en Éxodo 3:14. Yo soy el que soy. ¿Y qué hace Juan? ¿No recuerda este nombre? Yo soy ¿qué? ¿Qué dice Juan? 7 veces lo repite Juan en este evangelio. Yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. 7 veces, yo soy. ¿Qué hace? Enfatiza que el verbo era antes de la creación. Eso es lo que nos muestra el autor. Y por ende el verbo no fue creado. Él es el creador y su naturaleza nos enseña su verdad, la verdad de Dios. Nos enseña su palabra creativa. ¿Por qué creativa? Porque por medio de él Dios expresó, por medio de esa palabra, expresó su voluntad a través de la palabra. Génesis 1:3 dice, entonces dijo Dios. ¿Qué hizo? Dios habló. Él dijo, habló. ¿Y qué pasó? Se creó. Entonces Dios dijo, sea la luz. ¿Y qué pasó? Y fue la luz. Palabra creadora. Palabra de Dios. Hay algo importante que necesitamos ver aquí. Connotaciones de esta palabra era. Muy importante, vamos a ver algunas de ellas. Primero, existencia, relación y predicación. Aquí nosotros tenemos la base de la teología cristiana. Aquí, en este versículo. El verbo, ¿qué nos dice? Existía antes de la creación. Existencia. El verbo mantiene una relación íntima con Dios. Uno en el Padre, el verbo. ¿Qué nos muestra? Relación. Y el verbo es divino. Dice, era Dios. ¿Qué hace Juan? Juan nos anuncia a Cristo y la gloria de Dios en él, en el verbo, en Cristo. Dice Colosenses 1:15, no la tiene en su pantalla porque es la nueva versión viva. Dice, Cristo es la imagen misma, Cristo. ¿De quién? La imagen misma del Dios invisible y existe desde antes que Dios comenzara la creación. ¿Quién existe? El verbo. Hermano, estamos frente a esa obra de salvación que Dios llevó a cabo. El verbo es Jesucristo. El verbo. Y Jesucristo es Dios. Que nadie le diga lo contrario. Y si alguien le dice lo contrario, abra su Biblia, no el teléfono, hermanos, abra su Biblia. Vaya al Evangelio, al Nuevo Testamento. ¿En dónde está? El 4.º libro. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Abra Juan y léale el 1.er capítulo, el 1.er versículo. El verbo. El verbo es Jesucristo. El verbo es Dios. El verbo. No se olvide de sus Biblias. ¿Qué vemos? Coexistencia. Padre e hijo. El Padre con el Hijo. Distintos, sin embargo, eran uno con el Padre. Dos personas relacionadas entre sí. Lo que era el verbo era Dios, y lo que era Dios era el verbo. La misma esencia, hermanos. El Padre, el Hijo, la misma esencia. Las funciones son distintas, Padre, Hijo, pero su esencia es la misma. Hebreos 1:2. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Nos ha hablado. A este lo designó. ¿Quién lo está designando? El Padre, heredero de todo, y por medio de él hizo el universo, por medio de Cristo. Vemos Padre, Hijo, dos personas de la Trinidad. Más adelante,
Juan nos va a hablar de la tercera persona del Espíritu Santo, de un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Qué hace Dios? Dios se comunica con nosotros por medio del verbo. Con usted. ¿Por medio de qué? Del verbo. Jesús lo dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Nosotros recibimos consejo de parte del Padre, recibimos la revelación divina. Él nos da todo a través de su Hijo. Nosotros nunca podemos conocer a Dios sin Cristo. No podemos decir que conocemos a Dios sin su palabra. Si no conocemos su palabra, no conocemos al Hijo, no conocemos a Dios, no conocemos al Espíritu Santo, no conocemos nada. Si no conocemos y estudiamos su palabra. ¿Usted quiere ver a Dios? ¿Quiere verlo a Dios? Mire a Jesús. Mírele al Hijo. ¿Quiere acercarse más a Dios? Acérquese a Jesús. ¿Quiere vivir de acuerdo a la voluntad divina? Viva como Jesús. Sea un hacedor de su palabra. Jesucristo es el verbo y el verbo es Dios. Jesús es Dios, hermanos. Si alguien duda, ¿qué va a hacer? Llévele al Evangelio de Juan. No pelee, no argumente. Abra la Biblia y lea. Y no haga nada más. Ahí está, muy claro y sencillo. Dijo Lutero, por último, solamente el Espíritu Santo, el Espíritu Santo desde lo alto de los cielos puede crear oidores y discípulos que aceptan esta doctrina. ¡Qué maravilloso! Por eso usted le da la palabra y hasta ahí llegó. Porque usted no le va a convencer. Usted no puede hacer nada, pero el Espíritu Santo sí puede hacer. Él sí puede convencerlos. Usted sí puede orar y clamar y rogar y suplicarle al Señor. Señor, abre sus oídos. Señor, Padre, te clamo y te pido. Haz algo por mi hermano, haz algo por mi hermana, haz algo por mi padre, mi madre, mis hijos. Señor, haz algo por ellos. Abre sus oídos, transforma sus corazones. Tú tienes el poder para hacerlo. Hazlo, Señor. Y ayúdame a esperar pacientemente en tu voluntad. Hay mensajes que escuchamos a través de las noticias, mensajes de mandatarios, mensajes de militares, de jueces, mensajes que son respetados, que son obedecidos. ¿Por qué? Porque sus palabras tienen mucha influencia, porque tienen mucho peso. Nosotros escuchamos. ¿Y qué pasa con la palabra de Dios? La palabra que proviene de Dios, del verbo, tiene vida, hermano, no tiene influencia como la del hombre, tiene vida real. La palabra tiene vida, la palabra crea, tiene el poder para transformar, para iluminar, para dar vida, y la palabra sostiene. No deberíamos prestar mucha atención, mayor atención a su palabra. Cuando el Señor nos habla a través de las Escrituras, si es una palabra que tiene vida. Hebreos 1:3 dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Y el que sostiene, ¿quién? El Hijo. El que sostiene, ¿qué? Todas las cosas. ¿Con qué? Con su palabra poderosa. Por eso necesita memorizar la palabra, para recordarla, para repetirla, para que usted mismo se hable con la palabra del Señor y para que pueda creer que esa palabra transforma. Primero, acá, su corazón. Primero a usted. Cuando usted la cree, la repite y la vive, Dios comienza con usted.
para luego hacer lo que Él tenga que hacer. Jesús es el verbo, pero Jesús también es el creador. Segundo punto, Jesús es el verbo y el creador, dice el versículo 3. Todas las cosas por Él. ¿Por quién? El verbo. Por Él fueron hechas. Y sin Él, ¿sin quién? Sin Cristo, sin el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Cristo no hay nada, hermanos. Él es el creador de todo. Él sostiene todo. Su palabra sostiene. Él. ¿Quién? Él. El verbo, el creador. Jesús es el verbo y el creador. Si nosotros reconocemos que Jesús es Dios, si usted hoy está seguro 100% que Jesús es Dios, va a ser fácil que pueda recordar que Él es el creador de todo. Usted va a salir y va a decir, qué lindo el árbol que Dios lo ha creado. Qué linda la lluvia de hoy que Dios ha mandado. Qué bueno el pan que me como que Dios ha proveído. Qué bueno que mis hijos están estudiando porque Dios los sostiene. Porque Él es el creador. Qué bellos mis hijos. No hay hijo tan hermoso, tan lindo como este hijo mío. Qué bellos sus ojos negros, hermosos, divinos. Qué bello que Dios lo creó. Siempre usted va a darle la gloria y reconocer, el creador es Dios. Dice Isaías 45:18. Porque así dice el Señor, el que creó los cielos, ¿solo los cielos? No. El Dios que formó la tierra, que la hizo y la estableció, que no la creó para dejarla vacía, sino que la formó para ser habitada. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Nehemías 9:6 dice, solo tú eres el Señor. Tú has hecho los cielos y los cielos de los cielos con todas sus estrellas. Tú le das vida a todo lo creado, la tierra y el mar con todo lo que hay en ellos. Por eso te adoran los ejércitos del cielo. Adoran a su creador. ¿Por quién fueron creadas todas las cosas? ¿Por quién? Por Dios, por el verbo Jesús. Nada ha existido antes de Él, sin Él. Hermanos, sin Cristo, nada se sostiene. Ponga atención y recuerde, sin Cristo, nada se sostiene. En Hebreos dice que por medio de Él hizo el universo. Y Pablo les dice a los Colosenses 1:16, por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, todo, lo que ve y lo que usted no puede ver, porque usted no puede ver a los ángeles, usted no puede ver ni las estrellas de cerca. Hay cosas invisibles, hay un mundo espiritual al que usted no tiene acceso y no puede ver. Pero que Dios las creó. Y les dice a los Corintios, su primera carta, 8:6, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Existimos por Cristo, vivimos por la gracia de Cristo, por Él, porque Él es Dios y Él es tu Dios. Y espero que sea el único Dios en sus vidas. Por la palabra de Jehová fueron hechas todas las cosas, dijo David en el Salmo 33. Y que Cristo estuvo activo, usted ve cuando en la creación, el Padre dice, por medio de Cristo, por Él fueron hechas las cosas. ¿Por quién? Por Jesús, por el Verbo, por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Dios habló, ¿y qué pasó? Y su palabra creó, creadora, palabra de creación. Creó todas las cosas, ¿de qué? De la nada, habló y creó. Dios, dice Romanos 11:36. Porque todas las cosas proceden de Él. Escuche esa palabra. Todas las cosas. No dice los hombres, no dice los animales y las plantas, dice todas las cosas proceden de Él. Y existen, ¿por quién? Por Él. Pero ¿para qué existen? Y para Él, para Dios.
Todo lo creado es por Él y para Él, por Él y para Él. Y acuérdese, Dios me ha creado, estoy aquí, tengo un propósito. Sí, su propósito es vivir para Dios, servirle a Dios, adorarle a Dios. En medio de la dificultad, adore a Dios, sirva a Dios, porque para eso lo creó. Para Él, por Él. Y a Él sea la gloria por siempre. Una anécdota jocosa con una aplicación. Cuando era adolescente tenía un hobby. Me gustaba crear títeres y para esto yo usaba el lodo, el barro. Usaba barro, usaba papel, pegamento y también, bueno, para formar la cabeza del títere. Y también usaba telas, retazos de telas para hacer sus vestidos, sus pantalones y todo esto. Luego de que ya tenía esto, los pintaba. Hacía la cabeza, sacaba el barro, tenía ya la careta que les llamamos. Y de ahí me ponía a pintarles sus ojos, sus labios, los pintaba, les ponía el pelo. Y luego que ya lo tenía con su vestido, con su cabeza, ¿qué hacía? Yo le daba un nombre. Tenía que tener nombre para poder presentarle. Una vez que ya le daba su nombre, les presentaba, les sacaba y le presentaba a mis hermanos. Les presentaba, pero faltaba algo, le tenía que dar una voz. Le daba la voz. En otras palabras, también le daba movimiento con los dedos. El títere tomaba vida. Le daba vida por un momento. ¿Para qué? Para que mis hermanos disfruten de ese momento, para que se distraigan. Y les gustaba mucho. Pero luego de unos minutos, a ese títere que tenía nombre, tenía ropa, que hablaba, que tenía vida, en ese momento, luego regresaba a su cajón. Y hasta ahí, a un cajón cerrado en oscuras. Ahí se quedaba, posiblemente por un mes, dependiendo la exigencia de mis hermanos, que querían el show. Tomaba vida el títere, o si no se quedaba en el cajón. ¿Sabe, hermanos? La vida de muchas personas es como la vida de esos títeres. Son movidos por el mundo, pero en verdad están muertos porque no tienen a Cristo, porque están en las tinieblas, porque están encerrados en un cajón de sufrimiento, en un cajón de miseria, de resentimiento, están encerrados en un cajón de odio y solo Cristo tiene el poder para darles vida, para crear vida donde no hay, para ser nuevas criaturas con corazones de carne y sangre que latan por Él. Solamente Cristo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a pedirle al Espíritu Santo que dé vida a aquellos que están muertos espiritualmente. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que haga de ellos nuevas criaturas. ¿A quién? A muchos amigos, a muchos familiares. Y vamos a darle gracias a Dios porque a nosotros nos ha dado vida nueva. Vamos a darle gracias a Dios porque a nosotros nos ha rescatado de la misma muerte, hermanos. Para que hoy juntos podamos glorificar su bendito nombre. Jesús es el Verbo. Jesús es creador. Tercer punto, Jesús es el Verbo, la vida y la luz, dice el versículo 4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dios hizo todas las cosas por medio de su Hijo. Una vez más, hermanos, Dios hizo todo lo que existe por medio de su Hijo Jesús. Dios les dio vida por medio de Jesús a los seres creados.
Y en este contexto, Juan nos lleva más allá de la vida biológica, más allá. 35 veces usa esta palabra, vida, pero como un término espiritual, que con frecuencia es una referencia a la vida eterna. El verbo da vida, levanta a los muertos espirituales. El verbo, la palabra, los levanta a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, como estábamos todos nosotros en un día, un tiempo atrás, y no muy lejos. Muertos en el pecado, muertos en los delitos y deleitándonos en el pecado. Todos estábamos ahí, hasta que Él nos tocó, hasta que el Verbo vivificó nuestro espíritu y nos permitió tener reconciliación con el Padre. Se acabó la enemistad con el Padre. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Todos los seres humanos tienen vida. También los animales, las plantas tienen vida, porque Dios los ha creado y porque Dios los sostiene. Pero solo el hombre ha sido creado a su imagen y solo el hombre puede obtener nueva vida con Dios por medio de la palabra. Porque hay una vida física, pero muertos espiritualmente. Está vivo, sí, hermano, ninguno está muerto, pero muchos están muertos espiritualmente, están vivos, pero su espíritu está acabado, terminado, y necesita ser vivificado. Y solamente el hombre tiene esta oportunidad, hermanos. Qué maravilloso que es nuestro Dios. El único es el hombre. ¿Cómo? Por medio de la palabra. Una vida que es plena y que dura para siempre. Una vida eterna en Él. Dice, la vida estaba en el Verbo. ¿Quién es la fuente? Cristo es la fuente. Él es el manantial, el origen de toda la vida. Es Cristo. En Él vivimos, dice la palabra. En Él vivimos, ¿y qué más? Y nos movemos. ¿En quién? En Cristo. Y existimos, dice Hechos 17. Jesús, nuestro Señor. Jesús es el Verbo. Jesús es Dios. Jesús es el creador de todas las cosas. Jesús es la fuente de vida. Él es el autor de la nueva creación de ti. Nueva criatura en ti. Tienes nuevo nombre. Nueva criatura. Estás cuidado y protegido por el Padre. Dice Salmos 36:9. Porque en ti está la fuente de la vida y en tu luz podemos ver la luz. Y el apóstol Juan en su primera carta dice 5:11. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. Y el testimonio es que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Escuchó? Permítame repetirle una vez más. El que tiene al Hijo, ¿a quién? El que tiene a Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y si no hay vida, ¿cómo están? Muertos. Claro, hermano, y sencillo. El que no tiene vida, ¿qué tiene? Muerte. Y para tener vida necesitamos a Cristo en nosotros. Dice, la vida era la luz de los hombres. La luz. ¿Para qué? Para afirmar el propósito antes de la caída del hombre por su pecado. ¿Cuál era el propósito? Guiarle a la presencia del Padre. ¿Para qué? Para su salvación. Solo los que siguen a Cristo, solo sus seguidores pueden tener esa luz para ser guiados al cielo. Nadie más. Solo los que siguen al Señor tienen vida y no solamente vida, luz. Hay esa luz. El verbo, dice el texto, el verbo es vida y luz. Cristo. ¿Para qué? Para el que desea ser salvo. ¿Cuántos rechazan la palabra? Para los que desean la salvación.
Vida y luz. Mire, si usted toma una planta, no la vaya a hacer. Pero si usted tiene una planta y la toma y le pone en un lugar donde no hay nada de luz, en un closet, póngalo ahí, cierre la puerta, en un lugar de oscuridad, le aseguro que esa planta en pocos días va a estar muerta. Cuando usted abra la puerta, la va a ver, ¿qué pasó con mi plantita? Está en la oscuridad, no tiene luz, se murió, está seca. A pesar de que le riegue, le ponga agua, se va a morir. Muchos preguntan, ¿y por qué? Porque la luz provee vida. La luz provee vida. Nosotros, sin la luz de Cristo, estamos muertos espiritualmente. Nunca lo dude, hermano. Y usted no quiere estar ahí. No. Sin Cristo está muerto. Porque en la luz hay vida. Cristo es luz y vida. ¿Qué hay bajo la tierra? Luz, no tinieblas. ¿Quiénes están bajo la tierra? Los muertos. Bajo la tierra, sin luz. En un cajón donde no entra la luz, porque donde no hay luz no hay vida. La luz desvanece las tinieblas, dice el autor, y ellas no prevalecen contra la luz. Cristo, la luz, nos da vida y Cristo nos saca de las tinieblas, nos saca de ese lugar de terror para darnos vida. Nos trae la luz para darnos entendimiento, para que podamos comprender sus maravillosas obras. Mientras que los que están en oscuridad no pueden entender la palabra. Cuando usted hable con alguien y se da cuenta, dice, pero ¿cómo no puedes entender esto? Es tan sencillo. No, es que no puedo, no trates, no sé lo que me hablas. Eso es otro idioma. No le dé vuelta, hermanos. Eso es una señal de que esa persona está en tinieblas. No hay luz, no hay entendimiento, no puede. ¿Qué va a hacer? ¿Va a enojarse con él? No, ore. Señor, trae luz a la vida de este hombre, de esta mujer, que no puede entender. Ayúdale, Señor. Dios le está mostrando a usted con un propósito para que pueda orar por esa persona que está en las tinieblas. Y el pueblo de Dios, los escogidos, estos maestros de la ley, estaban en tinieblas y por eso no reconocieron al Mesías, no pudieron verlo, reconocerlo, porque no había luz en ellos, estaban en tinieblas. ¿En qué tinieblas? En las tinieblas del pecado, de la incredulidad. No creyeron y rechazaron al verbo que se hizo carne. Lo rechazaron. No solamente eso, trataron de silenciarlo, crucificándole. Pero esa oscuridad no tuvo éxito. Intentaron extinguirlo, pero ¿sabe, hermanos? ¿Sabe por qué no tuvo éxito? Porque hoy esa luz continúa reflejando en cada uno de ustedes. La luz de Cristo continúa resplandeciendo hasta el regreso de Él. La luz de Jesús en nosotros. Y Él mismo lo dijo en Juan 8:12. Una vez más, Jesús se dirigió a la gente y les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Capítulo 12, 46. Yo soy la luz que ha venido al mundo para que todo el que cree en mí no viva en tinieblas. Y en el 10:10 dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hermanos, esa luz de Cristo es la única que nos puede alejar de todo temor. La luz de Dios, la luz del Hijo, la luz del Verbo, la luz de la palabra nos aleja de los temores. Nos revela el amor del Padre y nos guía por el camino que es Jesús, la verdad y la vida, donde a la vida eterna, la luz. Esa luz que hace que las tinieblas desvanezcan. Las tinieblas que llevan al infierno, hermanos. Jesús, una vez más. Jesús es el Verbo. Jesús es el Creador. Jesús es Dios.
Y si le preguntan, ¿y qué aprendiste del domingo? ¿Tuviste 2 horas ahí? ¿Aprendiste algo? Sí, Jesús es Dios. Ya, hermano. Y cuando llegue a su casa, usted ya sabe de memoria Juan 3:16. Dele y nada más. Usted diga, amén. Explícame, amén. Voy a orar para que Dios te traiga entendimiento. Vaya y ore. Él es el verbo, el creador, y Él nos ha dado vida nueva para que lo adoremos a Él, a Cristo Jesús. Para que lo podamos amar con nuestro corazón, con nuestra alma y con nuestra mente. Jesús se hizo carne, hermanos, para entregar su vida perfecta, sin pecado, para derramar esa sangre preciosa como un sacrificio perfecto para el Padre, para que tú y yo pudiéramos obtener ese perdón necesario para hoy acercarnos directamente al trono de la gracia de nuestro Dios. Y para que hoy podamos continuar diciéndole, Jesús, yo sé, yo reconozco que tú eres mi Salvador, el único, que tú eres mi Dios, el único, que tú eres el Redentor, mi Salvador, mi Señor. Gracias, gracias, Señor, por darnos vida y luz. Te amamos, Señor. Vamos a darle gracias por este mensaje. Padre, gracias por tu luz, porque necesitamos escuchar una y otra vez hasta que tú regreses, que tú eres Dios, que tú eres un Dios vivo, de poder, un Dios que crea, un Dios que perdona, que tú eres el único que debe ser adorado. Gracias, Señor, por recordarnos. Jesucristo, gracias, qué maravillosa oportunidad para hablar de ti. Gracias, te pido en esta mañana que esta palabra se selle en los corazones de los oyentes a través del poder del Espíritu Santo. Sella esta palabra, Señor, que nunca se olviden que Jesús es Dios. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Y hemos orado en tu precioso nombre. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a